Hola a todos, estoy emocionada de hacer el primer episodio de esta nueva serie donde les comenté que estaremos resolviendo ciertas preguntas sobre Dios y sus afines, que usualmente nos hacemos sin encontrar alguna respuesta. Pero en esta ocasión no me encuentro sola. Tengo el placer de presentarles a una amiga y hermana en la fe, con la cual nos conocemos hace muchos años atrás. Ambas estudiamos juntas en un seminario bíblico y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. Ella es Isabel de la Guarda. Hola Valeria, gracias por tu presentación. Realmente sí, son varios años, a veces uno se siente vieja de decirlo, pero realmente tenemos una amistad de muchos años. Yo conozco a Valeria desde que tenía 12 años, así que realmente puedo decir que no solo es una hermana en la fe, sino una amiga de corazón. Así que gracias Valeria por invitarme, estoy muy contenta, muy emocionada de estar acá. Es la primera vez que grabo algo así que es una nueva experiencia. Y además el tema a mí me emociona, la verdad. O sea, yo actualmente soy profesora, tengo 12 años enseñando, 8 de los cuales estoy con niños en primaria y hace 3 años soy tutora. Que yo siempre digo que ser tutora de un salón es como un trabajo extra, ¿no? Porque ves la problemática desde otro punto de vista, ya no es solamente tu clase estructurada, sino que tienes ya aparte a los papás, tienes las situaciones en casa, cada niño es un mundo aparte, y realmente me doy cuenta cómo las emociones, que es el tema que vamos a tratar hoy, están en todas las edades, están en todas las esferas de la vida, en todas las clases sociales. Es algo que nos afecta a todos como seres humanos, así que muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio contigo, Vale. Sí, yo quería, yo la verdad te estoy agradecida contigo por darte el tiempo. Quería comentarle a los oyentes que estuve orando y pensando mucho sobre cómo desarrollar esta nueva serie. Y la verdad es que yo estaba buscando un perfil de una persona que tenga como las agallas de hablar lo que vamos a hablar, que le guste hablar, y eso es innato en mi amiga Chabela. Pero sí, pero sobre todo me gusta que seamos personas que, o sea, no sin temor a poder hablar específicamente lo que la palabra nos menciona sobre este tema, ¿no? Porque ya van a verlo más adelante en el desarrollo del episodio, que hay estadísticas que mencionan esta desestabilidad en las emociones que pueden llevar a las personas al error, ¿no? Y a hundirse y más consecuencias, ¿no? Entonces sí es importante saber cuál es la perspectiva de Dios frente a las emociones. Entonces, cuando yo me comuniqué con Chave, quedamos en desarrollar el tema sobre las emociones en 2 episodios, por lo que hoy estaremos hablando de qué son las emociones a la luz de las Escrituras, cómo se clasifican y desarrollan en nuestra vida. ¿Listos? Entonces, para empezar, y antes de explayarnos, ¿cómo podrías definirme las emociones, Chave? Bueno, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa mover, y de donde también tenemos las palabras mover, trasladar. Eso significa que las emociones son impulsos que nos mueven precisamente a tomar una acción. Estos son comportamientos en realidad naturales de todo ser humano, son los sentimientos que tenemos, las sensaciones que como seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Como la tristeza, la alegría, el enojo, la sorpresa. No necesariamente son negativas, pero por supuesto, como todo en la vida, siempre el exceso va a ser dañino, ¿verdad? Entonces, si yo digo que dormir es bueno, eso es perfecto, pero si yo duermo 13 horas al día, evidentemente esto me va a llevar a una serie de dificultades, ¿no? Y aunque sea rico. Aunque sea rico, pero nos va a hacer daño, ¿no? Igual que comer es delicioso, a mí me encanta, no sé a ti, a mí me encanta, pero si yo como mucho, eso me va a afectar, no solamente en cómo me veo, sino en mi salud, que es lo más importante, ¿no? Entonces, en base a eso, yo tengo que decirte que hay un dato que UNICEF publicó hace poco. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así que no solamente ve un país, sino que ve estadísticas a nivel mundial. Dijo que más del 13% de niños y adolescentes entre los 10 y 19 años en todo el mundo padecían un trastorno mental diagnosticado en el 2019. Y esto, Valeria, es una cifra increíble a comparación de, 10, 15 años atrás, a raíz de que el sobreestímulo que le estamos dando a los niños desde que nacen, ¿no? Desde que están en la barriga,
Y esto empieza a afectar emociones y además de eso, la OMS dijo hace poco que la depresión era la segunda causa de muerte en la juventud a nivel mundial. Es alarmante, realmente es increíble. Mira, justo lo que mencionas, es algo que de repente la mayoría de personas que les gusta ir al cine, etcétera, lo han visto. Hicieron en el 2015 una película denominada Intensamente. Creo que muchas personas la vimos. Sí, y en esta película se desarrolla la historia de una niña llamada Riley, que ella se ve envuelta en diferentes circunstancias en su vida. Hay un cambio de lugar de residencia, en la escuela donde estaba tenía problemas también. Entonces todo eso la lleva a la niña a experimentar nuevas emociones, y con el paso de los años, al dejar de ser niña, al entrar a ser adolescente, y se ve como desbordada, ¿no? Y se ve como hay una lucha entre sus emociones. Claro, lo vemos como animado y todo, pero sí se ve la trama, ¿no? Y es importante saber que incluso desde muy pequeños hay un desarrollo con respecto a las emociones que debería ser dirigido para que no afecte la salud del niño, ¿no? Entonces, sí es importante conocerlo. Totalmente. Entonces, como mencionabas, Chave, las emociones reaccionan a algún estímulo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con reaccionar simplemente basado en emociones, ¿no? Y hay un salmo que quiero mencionar, que es el Salmo 139, verso 14, que dice: te alabaré porque de manera asombrosa y maravillosa soy hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, ¿no? Ahí el salmista está expresando con sus emociones lo que Dios está obrando, ¿verdad? Entonces, Dios nos creó como seres emocionales. Así es. Nosotros sentimos felicidad, culpa, ira, decepción, miedo. Y a veces nuestras emociones son vivencias agradables, como mencionabas hace un rato, pero a veces no. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y a veces son falsas. ¿Por qué? Porque están basadas en premisas erróneas. Efectivamente, nuestras emociones a veces están basadas en premisas erróneas porque tenemos una idea en la mente, ¿no? Que nos lleva a pensar y actuar de una forma equivocada porque ya nos hicimos una idea en la cabeza. Por ejemplo, Efesios 4, 26 y 27, el apóstol Pablo dice: airaos pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, sí, pero a veces, como tú decías, esas ideas que están fundamentadas en algo equivocado nos llevan a excedernos en algún tipo de emoción y a pecar. Entonces, no siempre la ira es correcta y no siempre la ira es incorrecta, porque a veces tenemos esas ideas equivocadas. Como decía hace un rato, somos expertos yéndonos a los extremos, ¿no? Me dicen que coma saludable, ok, entonces empiezo a comer lechuga todos los días. Me dicen que no, que sí puedo comer, entonces empiezo a comer grasas, ¿no? Entonces somos expertos yéndonos a los extremos. Así que en base a eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Vale, en que tenemos que tener cuidado en cuándo una premisa es correcta y cuándo una premisa es incorrecta. No sé si tú te acuerdas, justo yo le mencionaba en la introducción del episodio que nosotros estudiamos juntas en un seminario bíblico y tenemos un amigo en común que se llama Alejandro. Y algo que le pasaba a Alejandro mucho era que él se hacía películas en su cabeza, ¿no? Era como él, antes de exponerse a una situación, decía: no, pero si pasa esto, y si pasa esto, el resultado podría ser el siguiente. Y él ya estaba atormentado por algo que ni siquiera había pasado, ¿no? Y lo llevaba a ponerse triste, angustiado. Entonces sus pensamientos lo llevaban a sentir de una manera que no era beneficiosa para él, claramente, porque se estaba dejando llevar, ¿no? Por lo tanto, mira, ¿qué mayor consejo necesitamos que la misma Biblia, ¿no? Y la Biblia nos menciona en Filipenses 4:8 que debemos pensar en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, puro, amable, que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, ¿no? Y si es digno de alabanza. Entonces, si realmente, específicamente en el ejemplo que les doy de Alejo, ¿no? De Alejandro, si tú no tienes certeza de que algo está ocurriendo, ¿por qué pensarías en eso para que te lleve una emoción incorrecta, ¿no? Entonces es como, a estas alturas de la vida creo que Dios nos permite analizar las situaciones, capacitándonos Él para hacerlo, y así podemos tener una vida que lo honre, que lo glorifique, ¿no? Y no irnos a los extremos como mencionabas. Y creo que es lo más común, ¿no? O sea,
creo que a veces yo suelo decir como mujeres nosotros, pero me acabas de dar el ejemplo de un hombre. Entonces es como algo muy propio de los seres humanos que nos hacemos la película antes de... Y hace un tiempo escuché a un predicador, no recuerdo cuál fue, pero él decía el 98% de las cosas que nosotros creemos que van a pasar no pasan, ¿no? Literal. O sea, es realmente, ¿no? Porque este pastor explicaba, ¿no? Escucho un ruido a lo lejos y yo ya me imaginé que están robando la casa, que se metieron, que me van a matar, ¿no? Y de repente era un gato. Pero Literal, nosotros ya nos imaginamos y empezamos a pensar y nuestro corazón empieza a palpitar, nuestras manos a sudar, nos ponemos helados. O sea, hay una consecuencia de un pensamiento que ni siquiera ha ocurrido y que ni siquiera sabemos si es cierto, pero así funciona nuestro cuerpo. O sea, realmente puedo decir con total seguridad que las emociones son poderosas, ¿no? Y son reales para aquella persona que las está sintiendo. No es que a veces uno dice, pero no te preocupes, tranquilo, no deberías estar pensando en eso, pero ya la persona voló, o sea, su mente ya está en Marte, ya pensó... no sé, un montón de cosas y su cuerpo ya está experimentando los cambios que corresponden a esa emoción. Entonces, exacto, las emociones pueden ser indicadores muy útiles de algo que está sucediendo, como pueden ser muy perjudiciales para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esa emoción que yo estoy experimentando, de dónde viene, por qué fue, cuál fue la causa, ¿es correcta? ¿Debería llevarla de esta manera? Hay muchas preguntas que yo sé que las personas que te escuchan tienen y que nosotras, tú y yo, tenemos también. Entonces, por ejemplo, ¿no? Con respecto a cuando hablamos de una emoción que es correcta, es válida, yo te pregunto, Valeria, si tú escuchas una noticia acerca de un aborto, ¿cómo te sientes? ¿Eres indiferente? No, para nada. Sí, me parece como... Me lleva a una emoción como de tristeza, de enojo, ¿no? O sea, porque como tenemos valores cristianos, claramente aprobamos en todo momento en pro a la vida, ¿no? Así es, como creyentes, si tú no experimentas una emoción, hay un problema en ti. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener bien en claro que las emociones puestas en el lugar correcto son buenas y son necesarias. Si tu papá está mirando cómo alguien te está lastimando y no siente nada, hay un problema en tu papá. Pero yo estoy segura, porque lo he visto, que él va a convertirse en un león porque te ama. Entonces es parte de esa constitución que tú decías al principio que Dios puso en nosotros. Cómo nosotros estamos diseñados para sentir, para experimentar esas emociones en el lugar correcto. Sí. Pero yo creo también que es importante como irnos al punto de vista bíblico, que es lo que menciona la Biblia sobre las emociones, ¿no? Y bueno, yo podría decirte después de una investigación que la Biblia no nos da una definición concreta de lo que son las emociones, como el diccionario, pero sí nos muestran ciertas características de ellas, ¿no? Y una de estas, por ejemplo, es que las emociones no son amorales, es decir, que no carecen de un sentido, tienen un valor moral, ¿no? Para nosotros. En la Biblia nos dice que nosotros somos responsables de lo que sentimos y que se espera que nosotros ejerzamos el autocontrol. ¿Dónde lo podemos ver esto? En, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17, donde nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cosa que podría mencionarte sobre el punto de vista bíblico sobre las emociones es que Dios te creó y me creó a su semejanza, y eso lo vemos en Génesis 1:27, al ser su reflejo de tal manera que Él depositó en nosotros sus sentimientos para que pudiéramos expresarle a los demás cómo nos sentimos. Pero algo que sí quiero recalcar es que aunque nuestras emociones son un reflejo de las de Dios, no, y quiero resaltar la palabra no, debemos cometer el error de pensar que Dios experimenta las emociones de igual manera que nosotros. Porque Dios es inmutable, es uno de sus atributos más resaltados. En cambio nosotros, hoy estamos tal vez de alguna manera y de acá a unos minutos estamos distintos, somos cambiantes, pero Dios no cambia. Así es. Y como decíamos al principio, ¿no? La definición de emoción al final es movernos a, Dios no se mueve. Dios no cambia en ningún momento. Nosotros todo el tiempo estamos cambiando.
Muchas personas tienen la idea errónea de que expresar sus emociones es malo. Y es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Y buscamos la manera de reprimirlo. Si bien es cierto, por un lado, es bueno experimentar ciertas emociones, pero hay un punto en el que nosotros sí tenemos que controlarlo. Pero cuando nosotros controlamos algo que no sabemos si debe ser controlado o no, ahí es donde vienen las situaciones difíciles, ¿no? Y ahí es donde viene la ansiedad. Exacto. Y vienen estos trastornos que yo te decía al principio, que en realidad ahorita son alarmantes en edades bien tempranas, ¿no? Que uno pensaría, no, los niños son felices todo el tiempo, pero no es así. Todos experimentamos cambios constantemente, que era precisamente lo que tú decías, el ser humano está en constante cambio y lo experimenta todo el tiempo. Yo te doy un ejemplo. No sé si te has dado cuenta, Chave, que la generación de ahora no es igual que la nuestra. Para nada. Y no es igual que la de nuestros padres, y así sucesivamente. Yo en particular, a mí me asombra cómo las generaciones actualmente están expuestas no solamente a lo que la sociedad le pueda mostrar, sino que su experiencia, su vivencia es cada vez más dura, más... o sea, sin límites, ¿no? Ellos experimentan todo desde muy chiquitos. Entonces al momento de crecer claramente van a tener una idea dirigida hacia lo que están experimentando, ¿no? A mí me pasó esto, entonces yo voy a accionar así. Ya no es como que el niño está a la expectativa de lo que la vida le trae, ¿no? Sino que ellos ya pasaron desde muy pequeños por muchas cosas y los dirigen sus emociones. Eso es verdad. En estos días he leído un libro que se llama Haz algo, ¿sí? De Kevin DeYoung. Es un libro que recomiendo, es chiquitito, tiene 100 hojas más o menos, se lee rapidito, es muy fácil la lectura y precisamente hablaba parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? Nuestras generaciones antiguas, estoy hablando de mis abuelos, mis bisabuelos, no tenían tantas opciones. Por lo tanto, su elección era rápida. No tenían que estar pensando y pasándose años pensando con quién se iban a casar porque habían 10 mujeres en la comarca donde vivían. Entonces no había tanto, no tenían 200 canales de televisión, tenían 3, 4. Por lo tanto, era fácil mirar el noticiero que le tocaba a tal hora. O sea, no había tanta cantidad de estímulo y no generaba tanta sobrepreocupación en tu mente. En cambio, ahora tú tienes 10.000 marcas de leche y no sabes cuál elegir, ¿no? Entonces siempre escoges la misma. Y es increíble porque parece que son cosas muy triviales, ¿no? Uno dice, no, bueno, pero la elección para mí no es un problema, pero hasta eso nos genera ansiedad y no nos permite tomar decisiones y a veces nos enrollamos en un problema pensando pero si escojo esto y debía escoger lo otro y si de repente Dios me quiere en otro lugar y no debería estar escogiendo este trabajo. Entonces eso genera la incertidumbre. La incertidumbre y empiezo a repensar y al final me pasaron 10 años y no escogí nada o no me casé porque estoy entre que si no y si es este chico y si es el otro y si mejor el otro. Entonces realmente estamos, como tú dices, en una generación tan distinta, con tanta información. Dice que es la generación con más información que de todas las historias que ha existido y realmente todos los años, esto aumenta a una cantidad vertiginosa, ¿no? Y puede parecer muy bueno porque ahora tenemos acceso a muchas más cosas, pero en realidad nos está afectando como seres humanos mucho más, ¿no? Entonces, es cierto. Yo te decía hace un momento que hay ciertas emociones que nosotros reprimimos de manera incorrecta, ¿no? Jesús, por ejemplo, en su paso con la tierra, él experimentó muchas situaciones. Él lloró, él se enojó, él sintió celos, dice, por la casa de su padre. No sé si te acuerdas este episodio donde él entra al templo y ve que un montón de personas estaban vendiendo cosas y haciendo mercados en la casa de su padre. ¿Y qué hizo él? Agarró un látigo, sacó a la gente, volcó las mesas que uno podría decir, uy, no. Salieron volando, ¿no? Y uno podría decir, no, o sea, Jesús allí ya se pasó de la raya y pecó, pero en realidad él no pecó. Tú sabes que Cristo experimentó todo lo que un ser humano experimenta, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos, ¿no? Exacto. Entonces, él es nuestro mayor ejemplo de autocontrol en las emociones. Así que cuando tú quieres pensar, ok, yo quiero parecerme a alguien para poder ser mejor, ¿no? Así como nos pasa de repente que tú quieres hacer una rutina de ejercicios y empiezas a mirar a alguien en YouTube y que se te hace tu
tu ídolo, ¿no? Ya, yo quiero tener la rutina que ella tiene y es mi influencer favorita y yo voy a hacer lo que me dice, y si me dice que se levanta a las 5 de la mañana, yo también lo hago. Bueno, tendemos a seguir ejemplos. Pues en este episodio tú y yo queremos decirles a tus oyentes que el mejor ejemplo que alguien puede seguir para controlar las emociones en el momento correcto y de la forma correcta es Cristo. No hay mejor ejemplo que Él. Y en realidad los salmos también son un excelente ejemplo del manejo de las emociones. Nuestro mejor ejemplo es Cristo, pero a lo largo de las Escrituras tenemos muchos pasajes que nosotros podemos utilizar para poder aprender a cómo tratar nuestras emociones delante y llevarlas, ¿no?, delante del Señor. Salmos, el libro de los Salmos está lleno de emociones. Nosotros vemos a los salmistas llorando. Tú hace un momento leías, mi alma está maravillada, ¿no? Ese asombro que puedes sentir, que es totalmente válido y totalmente correcto delante del Señor. Hay un texto, por ejemplo, en Salmos 42:11 que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Tenemos emociones de asombro, de alegría, pero también de abatimiento, como este, ¿no? Claro. El verso continúa: ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el salmista está hablando con él mismo, si te das cuenta, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Es como que se está mirando un espejo y está diciendo: oye, tranquilo, espera en el Señor, no te turbes. Lo primero que yo te puedo decir con respecto a ese texto es que el salmista estaba abatido. O sea, no es un sentimiento ajeno en las Escrituras. Cuando a veces uno se siente, en inglés hay una frase que dice feeling blue, ¿no? Que es cuando tú realmente estás como decaído. Y la película que tú contaste al principio de las emociones, tristeza, ¿de qué color era? Azul. Azul, por eso, ¿no? Porque en inglés como de sentirte triste es blue, así lo llaman, ¿no? Como sentirte azul, sentirte que estás decaído, que estás triste. Y uno a veces piensa como, ay, estoy así, seguramente es porque yo no tengo fe, ¿no? Porque yo soy un falso creyente. Y no es así. Las Escrituras están llenas de textos de personajes bíblicos que, mira, del rey David se dice que tenía el corazón conforme al de Dios, y sin embargo está diciendo que él estaba turbado, que estaba abatido. Pero él no se queda diciendo, bueno, estoy abatido, qué pena. No, él habla con su alma. Él busca la forma de entrar en razón, porque sabe y entiende que si él estuviera esperando más en el Señor, él no estaría de esta manera. Entonces, ya habiendo dicho esto, yo quiero preguntarte, Vale, ¿cómo podríamos clasificar? Porque yo estoy segura que en este momento los oyentes están diciendo, ok, pero ahora, ¿cómo me doy cuenta? Ahora, ¿cómo lo relaciono? Entonces, yo creo que tú tienes algo que decirnos con respecto a esto. Sí, mira, también haciendo la investigación, yo creo que podríamos clasificar a las emociones en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, y podríamos también clasificarlas en las emociones en la vida cristiana, ¿no? Desarrollado en el ámbito del cristianismo, al momento de congregarnos, el momento de la comunión con los hermanos. Entonces, específicamente hablando de las emociones en la vida cotidiana, las emociones afectan nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. Como por ejemplo cuando tratamos con personas, ¿no? Y reaccionamos ante lo que ellos nos mencionan utilizando nuestras emociones, ¿no? Yo no sé si lo mencioné, pero justo cuando estábamos conversando hace un rato, me acordé de que hace unos días atrás yo estoy ahorita saliendo de un cuadro de alérgico muy fuerte y no me siento como 100% vital, ¿no? Como cansada, como enferma todavía, ¿no? Y no me dan muchas ganas de hacer cosas, entonces me desanimo muy rápido, pero es porque estoy en este proceso, ¿no? Y cuando estaba hablando con mi mamá me decía, hay que hacer esto, y yo le decía, no, y yo estaba en una negativa completa, no, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Como que me molestas que estés así, ¿no? Y se fue. Entonces, a mí me dolió, de alguna manera, el comentario de mi mamá, y estaba repensando y repensando, ¿le respondo o no le respondo? ¿Qué le digo? ¿Le digo cómo me sentí? Tan típico. Entonces, pero al final, como pensando, digo, ok, fue también un tema de reacción frente a una actitud equivocada mía, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos con personas, nuestras emociones se van a ver a flote, ¿verdad?
Y, por ejemplo, en Efesios, ¿qué nos menciona, no? Efesios capítulo 4, versos 31 al 32, nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, que era lo que yo sentía en ese momento, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Wow. Entonces, la Biblia es clara, ¿no? Nosotros queremos como accionar, queremos reaccionar, mejor dicho, es la palabra correcta, ¿no? Pero el Señor nos demanda: hey, tranquilo, dominio propio, control, y no lo vas a hacer en tus fuerzas, te voy a capacitar para ello, ¿no? Entonces, el Señor es muy sabio. Y en las emociones en la vida cristiana, las emociones influyen también en nuestra adoración, en nuestra oración y en nuestra comunión con Dios. Y si ahorita en este momento hay oyentes que han estado escuchando los capítulos anteriores del podcast, van a recordar conmigo que en el capítulo 7 yo desarrollé el llamado Entrénate para conocerle, donde les hablé de las disciplinas espirituales y en específico de las disciplinas espirituales personales. Y yo les comenté sobre la oración, que la oración era la manera como nos podíamos comunicar con Dios, donde podíamos agradecerle, adorarle, arrepentirnos por nuestros pecados, interceder por alguien más delante del Señor y también pedirle por algo en específico, ¿no? Es como la clasificación básica de lo que son las oraciones. Okay. Y en el episodio 8, el siguiente, llamado Juntos es Mejor, les comenté sobre las disciplinas interpersonales y les comuniqué sobre el tema de la comunión entre los hermanos, ¿no? Al momento de congregarnos en la iglesia, por ejemplo. Entonces, en cada una de estas disciplinas utilizamos nuestras emociones para comunicarnos. Dios nos ha hecho y nos ha creado de esa manera. Así es. Pero a mí me gustaría que tú me puedas hablar un poco sobre cuál es la relación entre la fe, la razón y las emociones. Cierto, es un tema que puede confundirse mucho porque cuando nosotros conocemos a Cristo, no entramos en una vida cristiana, empezamos a confundir a veces la fe con los sentimientos. Por ejemplo, algunas personas comparan la fe con una perpetua altura religiosa, ¿no? Cuando estás con ese fervor en el corazón, cuando, como dicen, los pelitos se te ponen de gallina, ¿no? Y entonces cuando no lo experimentas, tú sientes que estás frío, que estás lejos de Dios, que estás de repente en pecado y por eso no lloras, ¿no? Porque a veces sentimos que llorar es parte del culto de siempre, ¿no? Entonces, es importante también reconocer que dentro de nuestra vida de creyentes van a haber momentos en que vamos a tener esas alturas espirituales, por decirlo de alguna manera, y van a haber momentos en que no las vamos a tener. Sin embargo, nuestro culto no debe ser emocional, sino racional. Y yo creo que tú recuerdas muy bien, Valeria, porque ambas hemos estado en una iglesia donde nos hicieron memorizar Romanos 12, que decía que no nos conformemos a este siglo, sino renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Y el versículo anterior nos dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo porque esto es nuestro culto racional. Racional. ¿No? Racional. Y es importante y nosotros recordamos bien eso porque, y debemos tenerlo en mente porque no es un culto emocional. Así que no debemos dejarnos llevar por lo que yo siento. Hoy no me siento como para orar. Mañana sí. Mañana... como me pasó ayer, en el seminario. Como te pasó en el seminario, que no sentías, ¿no?, que tenías que hacer las cosas y en realidad tú te estabas dejando llevar por lo que tu corazón engañoso, como dice Jeremías, te estaba diciendo. Entonces, al final nuestra fe no está basada en lo que sientes. Si hoy no sientes que tienes que orar, pues ora igual, ¿no? Dile, como dijo el salmista, alma mía, ¿por qué te turbas? Dile, bueno, tú no quieres orar, no sientes hoy que tienes que orar, pero tu mente sabe que o mi mente, ¿no? Si estoy hablando conmigo misma, mi mente sabe que yo necesito orar, no porque lo sienta, sino porque mi alma lo necesita, porque necesito humillarme delante del Señor. Y en oración puedes pedirle eso al Señor, ¿no? Los sentimientos están relacionados con las dimensiones de la fe,
Pero también esto tiene que ver con un temperamento, y es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Hay personas que tienden, por ejemplo, a ser muy parcas con sus emociones. Yo te puedo decir de que entre hombres y mujeres somos muy distintos. De repente yo te regalo una chompa a ti, que eres mi amiga mujer, y tú vas a saltar de la emoción. Le regalo una chompa del mismo precio, de la misma calidad a un hombre, y me va a decir, qué bonita, gracias, ¿no? Y como mujeres a veces vamos a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No le gustó? Pero es que somos así, somos diferentes, actuamos de una manera distinta, y a veces pasa eso con la vida cristiana, y nosotros podemos caer en el error de pensar, oye, el hermanito de acá no está llorando, algo está pasando, está en pecado, pero simplemente es su temperamento, ¿no? Entonces, es importante distinguir eso, ¿no? Distinguir. No siempre voy a hacer las cosas porque yo sienta que tengo que hacerlas, pero las tengo que hacer porque sé que es lo correcto dentro de la vida, dentro de la vida cristiana, pero te podría decir que esto es en todas las esferas de nuestra vida, aplicarlo, ¿no? En todas las áreas, claro. En todas las áreas. Yo te puedo decir, tú tienes un trabajo, por ejemplo, y hace un momento antes de que empecemos el podcast me estabas contando que tenías que hacer algo hoy en la mañana más temprano, y tú no puedes decirle a la persona que te pidió, mira, tienes que hacer esta factura, no le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Ahorita no siento que tenga que hacer esa factura, ¿no? No me siento con ganas. Me botan. Y el jefe te dice, bueno, no te preocupes, mira, mañana lo haces cuando tengas ganas. Realmente no funciona así la vida. Entonces, y de la misma forma con el Señor, no funciona de esa manera. Exacto. Entonces, para concluir este capítulo, que hemos hablado muchas cosas, pero de manera muy sintetizada, yo creo que tengamos unas ideas muy claras. Las emociones son naturales del ser humano. Dios nos creó con emociones y debemos vivirlas, pero desde el lugar correcto. Debemos estar alertas, debemos cuestionar, ¿no? Específicamente cuando nos vemos enfrentados a una situación como esa. Porque Dios demanda mucho de nosotros. Yo creo que Dios, la misma palabra lo dice, ¿no? Al que Dios más da, más demanda. Entonces, el poco conocimiento o mucho conocimiento que Dios te haya dado, Él desea que tú lo pongas en práctica. Y específicamente con las emociones, hay que estar muy alertas. Otra cosa que podría decir como conclusión es que nosotros somos responsables de cultivar emociones piadosas. Pero ahí quisiera que me puedas comentar algo, Chave. ¿Cómo podemos cultivar emociones piadosas? ¿Es natural? No, no es natural. Dios nos creó perfectos, pero Adán y Eva, y todos recordamos esa historia, pecaron, ellos cayeron. Y la Biblia dice que nosotros nacemos con ese pecado dentro. Así que nadie, ni los niñitos chiquitos, preciosos y hermosos que conocemos, tienden a hacer lo correcto. Por lo tanto, nuestras emociones están manchadas de pecado. Así que de manera natural no van a ser emociones piadosas. Necesitamos algo más. Exacto, necesitamos ir a la fuente, ¿no? Que el Señor sea quien nos capacite para poder vivir estas emociones de manera piadosa. Así es. Entonces, las dos preguntas que yo quiero dejar como para cerrar este episodio de hoy es, ¿será correcto dejarse llevar por las emociones en la toma de decisiones? Y la pregunta para como introducir al tema que va a venir más adelante es, ¿cuál es el lugar correcto de las emociones en la vida del creyente? Entonces, estas y otras preguntas van a ser respondidas en el siguiente episodio. Y la verdad, te puedo decir que ha estado muy interesante. Yo te agradezco, Chave, por haberme acompañado en este episodio de esta manera. Creo que el Señor está respondiendo a nuestras oraciones, está obrando en nuestras vidas. Y deseo de corazón que este episodio sea de mucha bendición para los que nos estén escuchando. Totalmente, totalmente. Ha estado el episodio, realmente yo he disfrutado compartir este tiempo contigo, ¿vale? Con las personas que nos están escuchando también, porque no son las únicas experimentando emociones totalmente distintas 3 segundos después la una de la otra. Así que creo que compartimos mucho más que solamente la tecnología. Gracias por haberme dado este espacio para compartir contigo y estoy muy emocionada porque sé que en el próximo episodio vamos a hablar de cosas muy interesantes desde el punto de vista bíblico. No de lo que Vale piensa o de lo que Chave piensa, sino de lo que Dios piensa con respecto a esto. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio, así que estén pendientes. Si aún no han escuchado los capítulos anteriores, te invito a hacerlo, a compartir el material. Y bueno, que el Señor te bendiga, que haga su obra en ti y nos vemos la próxima semana.
Adiós. Chao, chao.